Biblia con nuestra mano derecha y digamos: esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Escucharles mi placer y obedecerles mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. Hola chavos, espero estén muy bien. Muchas gracias por conectarse a un devocional más de la Magna. Yo soy Adriana y antes de empezar me gustaría preguntarles una cosa. ¿Para ti qué es el autoestima o el amor propio? Bueno, en lo que reflexionan sobre esta pregunta voy a hacer una pequeña oración antes de iniciar. Señor Dios, te doy gracias por esta noche, por la vida de cada una de las personas que están conectadas y están viendo este devocional. Por favor te pido que tú hables a través de mí en esta noche, que tú seas el que hable. Gracias por la vida que me das y porque puedo estar aquí una vez más. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Y bueno, antes de empezar, si tienen alguna petición de oración, pues siéntanse con la libertad de escribirlo en los comentarios. Con gusto vamos a leerlos y orar por ustedes. Y bueno, mi devocional se llama Amor propio o Amor a Dios. Y aprovechando que estamos en este mes del mes del amor y la amistad, que también hemos tocado estos temas en nuestros cultos juveniles, pues hoy también quiero hablarles al respecto de esto. Y pues no estoy hablando tanto como del amor romántico o del amor de amigos, sino del amor propio, o bien conocido por ahí como autoestima. Pero pues primero que nada, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Y regresando a la pregunta del inicio, me gustaría que te preguntaras, para ti, ¿qué es la autoestima o el amor propio y cómo la definirías? Me gustaría que lo escribieras en los comentarios, ahí pues yo voy a estarte leyendo. Entonces, bueno, pues normalmente este tema que en el mundo, los psicólogos y en las redes sociales nos saturan mucho de estos temas, como todo esto que empieza con la palabra auto, como autoestima, autoaceptación, autodominio, etcétera, y también todo esto que tiene la palabra propio, como el amor propio, valor propio, dignidad propia, etcétera. Todas estas palabras son tantos conceptos que nos han llevado a saturar la forma en la que pensamos acerca de la vida, y muchas veces llegan a influir en la manera en que pensamos sobre nuestro propósito y sobre el cómo nos relacionamos, y más que nada cómo debemos aplicar estos conceptos a nuestra vida y de qué manera debemos vernos a nosotros mismos. Y es por esto por lo que me gustaría que viéramos todo este tema a la luz de la palabra de Dios, sobre qué es lo que debemos hacer con nosotros mismos. Bueno, respecto pues al tema de amor propio, autoestima y todo eso. Y bueno, me gustaría definir sobre qué es la autoestima. Entonces, pues espero que ya lo hayan escrito. Ya que pensaste sobre qué es la autoestima para ti, probablemente no tengas el mismo concepto o significado que tal vez una persona de 50 años o un adolescente de 14 años. Realmente actualmente en este mundo este concepto se ha ido distorsionando conforme a las generaciones y a las edades de cada persona. Pero lo peor de todo es que comienzan a promover todo este tema en redes sociales, en todas partes, en libros y en cosas sin tener un verdadero valor de lo que es. Y pues por esto que ha llegado a tener muy poco valor práctico. Entonces, la autoestima no es algo que debe ser alcanzado, como comúnmente se cree por ahí, sino que es un método en el que se busca obtener un resultado deseado. Y este método conlleva 5 cuestiones de carácter, que son la confianza, la identidad, el propósito, la seguridad y la sabiduría. Estos términos pueden ser usados como sinónimos de autoestima, como que son varios como términos que engloban este tema de la autoestima y el amor propio. Pero entonces, si la autoestima es un método sobre cómo se alcanzan todos estos términos que ya les mencioné, realmente, ¿qué es la autoestima? Y bueno, visto del lado técnico, humanístico, así como que dice en el internet, la autoestima es un sistema de creencias que propone que al amarme a mí misma y darle un alto valor a mi propio valor, obtendré toda esta confianza, identidad, propósito, seguridad y sabiduría.
Entonces me gustaría invitarlos a reflexionar un poco sobre esto. La gente carece de estas cualidades porque no se aman lo suficiente. Ahí pues nos podemos preguntar sobre esto. O la gente carece de estas cosas porque su enfoque en sí mismos los ha distraído de la verdadera fuente de confianza, identidad, propósito, seguridad y sabiduría. Y bueno, ahora vamos pues a la palabra de Dios, que es lo que nos quiere realmente decir pues en su palabra. Jesús fue muy claro en su palabra cuando habló sobre cómo debemos relacionarnos con nosotros mismos. En Mateo dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento y el más importante el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese, y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Mateo 22, 36 al 40. Está en la versión TLA por si ahí se les vio algo raro, pero también podemos encontrar esta misma enseñanza en Marcos 12, del 28 al 31, ahí si gustan buscarlo. Y aquí Jesús resume toda la escritura y el propósito del ser humano, enumerándolos en dos puntos muy importantes. El primero, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo punto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí sí quiero recalcar como este aspecto. Y aquí no solamente los enumera, sino también les da como prioridad a esto. O sea, de que primero amarás a Dios, segundo amarás a tu prójimo. Aquí pues Dios nos puede demostrar que es un Dios de orden, como de que primero es esto, luego es esto. Y muchos creen que Jesús, al decir esto, pretende establecer un orden de los mandamientos de Jesús, y agregan un tercero que pues nada que ver, no está aquí escrito, donde convierten el amor a uno mismo como un prerequisito para amar al prójimo. Lo ven como si la base de todo esto sea como, veámoslo como una pirámide, como primero de que amarse a uno mismo como amor fundamental para poder en segundo lugar amar al prójimo y como último pues amar a Dios, ¿no? Como pues, por ahí en tercer lugar. Y este modelo es el que ronda y escuchamos por todas partes, como les dije en un principio. El que debemos amarnos a nosotros mismos antes de poder amar a cualquier otra persona, cosa, lo que sea. Pero existe otra enseñanza bíblica que nos dice todo lo contrario a esto, que se encuentra en 1 de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él amó primero. En base a este pasaje nos podemos preguntar, ¿realmente las personas de hoy en día están de acuerdo con esta verdad bíblica? Muchas veces pues yo creo que no. De hecho, un dato, cada vez más investigadores clínicos están denunciando el movimiento de la autoestima, que pues vemos que es algo promovido por muchos lados. Una publicación de la salud mental de Harvard de febrero del 2004 correlaciona la enseñanza de la autoestima con el aumento del narcisismo y llega a la siguiente conclusión: la distinción entre la autoestima y el narcisismo parece que está desapareciendo. Este artículo vincula el movimiento de la autoestima con cómo ha aumentado en nuestra cultura la obsesión con uno mismo, lo cual pues es cero saludable. Y científicamente no se ha demostrado que la autoestima mejore la calidad de vida de las personas, ni que mejore el desempeño de los jóvenes en la escuela, ni nada por el estilo. Entonces, volviendo pues al pasaje que les mencionaba en un principio, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Y se puede explicar de esta manera. Aquí pues ya da por hecho que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y pues el asunto, o sea, si lo hacemos sabiamente o no, pues ya es como otro asunto. Y lo que debemos aprender aquí es dar a otros la misma cantidad de atención, de interés y preocupación que ya nos damos a nosotros mismos. En Lucas 9:23, Jesús nos dice: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Jesús es morir a uno mismo, no amarse más a uno mismo. Una frase de John Piper donde recalca un poquito más este punto dice así:
El amor es posible cuando la preocupación por uno mismo domina la vida de una persona. Por tanto, el olvido de uno mismo es parte de la verdadera salud mental. No es posible crear esto de manera directa, sino solo cuando uno está absorto en algo valioso y grande. Y la meta es estar absortos en Dios y cualquier otra cosa por causa de Dios. Esto lo dijo mi amigo John Piper, es un predicador. Cuando Jesús escuchó a sus discípulos discutir acerca de quién era el más grande, estableció la agenda de lo que se debe procurar en la vida. Y en Marcos 10 nos dice, Marcos 10, 43 y 44, dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Está en la Nueva Versión Viviente, por si gustan buscarlo. Y en este versículo no está de acuerdo con la idea de que debemos amarnos a nosotros mismos antes de que podamos amar a alguien más. Más bien, aquí Jesús está aconsejando a sus discípulos que eviten el cuestionarse acerca de su propia existencia y de su propia importancia. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3, 1 y 2, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes y un montón de cualidades pues nada bonitas. Podrá decirse que al ubicar a los amadores de sí mismo en primer lugar de la lista, aquí Pablo insinúa que el resto de los aspectos surgirían al promover el amor propio como la prioridad número 1 de la persona. Y aquí nos deja la idea de que la vida no se trata de nosotros mismos. No merecemos el amor de Dios a causa de nuestro valor y que nuestro principal enfoque es estimar a Cristo. En Gálatas 2:20, pues este es un básico que todos nos sabemos, dice así: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Está en la Nueva Versión Viviente, por si está como un poquito diferente a como se lo saben. Y en 1 Timoteo 1:15 dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy la primera. Y en Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Aquí el gran peligro de la autoestima, el amor propio, que es que nos persuade a creer que nosotros somos lo suficiente buenos, capaces y dignos. Sin embargo, les tengo una noticia: sabemos que nosotros no somos lo suficientemente buenos, somos incapaces y somos indignos. Es por esto por lo que precisamente necesitamos el Evangelio, la palabra de Dios. La justicia que nos da la salvación no la alcanzamos por nuestra cuenta, por eso no podemos estimarla. La salvación nos otorga la justicia de Cristo para que lo adoremos a Él con un asombro reverente y agradecido. Dios quiere que tengamos toda esta confianza, identidad, propósito, seguridad y sabiduría. Jesús nos estaba enseñando cómo alcanzar todas estas cosas en los grandes mandamientos. Pero antes de todo esto debemos examinar más acerca de la sabiduría que yace detrás del orden en el que Jesús ubica estos mandamientos. Y aquí Jesús prioriza nuestra relación con Dios. Y aquí quiero hacerte una pequeña pregunta: ¿cómo está tu relación con Dios? Sin la presencia redentora de Cristo en nuestras vidas, somos completamente incapaces del amor genuino. La principal motivación de todas estas personas que están perdidas en sus propios intereses, en amor a sí mismos, es esta motivación que tienen, que es muy distinta a lo que es el verdadero amor bíblico. Entonces, con estas enseñanzas podemos generar un nuevo nivel de prioridades, así como les comenté en un principio que la gente aquí tiene enumerado en 3 aspectos. Pues imagínense aquí como una pirámide, entonces podemos poner como en primer lugar la base fundamental, amar a Dios como el amor fundamental, para después, segundo, amar al prójimo como
Y pues como tercero, como a nosotros mismos. Entonces primero amar a Dios como nuestro primer amor fundamental para poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces nuestra relación con Dios debe ser el fundamento principal para todas las demás relaciones, ya sea con nuestra familia, amigos, lo que sea. Y en 2 de Pedro 1:3 dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Cuando nosotros estamos satisfechos en Él, Dios es más glorificado y nuestro corazón encuentra un gran descanso. Cuando nuestra relación con Él está firme y establecida como el fundamento de las demás relaciones, entonces podemos estar preparados para amar de verdad a las demás personas. Y ya no necesitamos a todas estas personas para que nos den aprobación o para que nos llenen o nos complementen, ahí la media naranja como dicen, o que nos sustenten, porque Dios es el que se encarga de todas estas cosas. Eso nos da libertad de amar a otros. En lugar de tratar de satisfacernos a nosotros mismos a través de ellos, así como de manera natural buscamos nuestro propio bien, tenemos que procurar ser una bendición para otros. Podemos ver aquí que la autoestima tiene que ver en realidad con nuestra naturaleza humana. Nosotros somos seres humanos, somos propiamente pecadores de naturaleza, por lo tanto debemos aprender acerca de la autonegación, el arrepentimiento, la humildad y un amor sin egoísmo. Claramente aquí la autoestima no es el método más efectivo para alcanzar la confianza, la identidad, el propósito, la seguridad y la sabiduría, que todo esto se alcanza a través del verdadero amor de Dios que nos habla en su palabra. Y es este amor bíblico de excelencia. Así que hoy te invito a amar. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, Él te amó primero. Y pues voy a hacer una pequeña oración para terminar. Señor Dios, te doy muchas gracias por estos momentos que tú me permites estar aquí y poder compartir este pequeño devocional. Gracias por la vida de cada una de las personas que me están escuchando. Dios mío, cuida y bendícelas. Te doy gracias por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, muchas gracias por haberme escuchado y por estar aquí. Dios te bendiga. Bye. Él cambió mi tristeza, Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene